Bienvenido, gente a Brújula Libertaria. Bienvenidos, brujuleros. Bueno, tenemos un episodio especial sobre propiedad intelectual y vamos a tener a una eminencia libertaria uruguaya acá, el doctor Matías Calero, dando cátedra. Yo voy a tirar preguntas nomás, para desasnarme. Bueno, gracias Maxi, gracias Fernando, nuevamente gracias por la oportunidad. Bueno, sí, lo prometido es deuda. Esto yo lo había prometido 2 columnas atrás, que es tocar este tema del debate, un poco, digamos, como manteniendo esta línea de alejarme lo más posible de la discusión o la exposición de temas de coyuntura política, porque ya quedé absolutamente ya quemado como con leche, ¿no? Después de estar como casi 3 meses hablando o más, semana a semana sobre temas de política, me interesaba ahora darle un giro de tuerca a la columna y comenzar a tratar algunos temas más de teoría, pero que sean además amenos o interesantes para el público y sin entrar en consideraciones demasiado densas, porque es cierto que hablar de teoría, de derecho de propiedad, de contratos del Estado, de partidos políticos y demás, desde un punto de vista teórico, puede ser muy tedioso y puede aburrir. La idea aquí es dar como algunos pantallazos, un pantallazo, tirar algunas ideas fuerzas respecto al debate en torno a la legitimidad, la existencia y la legitimidad de los derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? Esto que puede parecer un poco alejado y un poco distante, digamos, hoy en día con plena revolución digital, inteligencia artificial, economías virtuales, Silicon Valley y demás, adquiere una importancia cardinal porque el mundo y las innovaciones están corriendo a una velocidad supersónica, digamos, ¿no? Bueno, ya hace 300 años, digamos, que el mundo viene con, digamos, cambios tecnológicos frenéticos, pero hoy en día digamos, tiene creo que una preponderancia importante porque las innovaciones siguen estando, aquello que Schumpeter hablaba de la destrucción creativa es cada vez más común, ¿sí? Ahora las nuevas tecnologías tienen una vigencia, una utilidad cada vez menor, los celulares se desactualizan cada vez más rápido, la tecnología uno está siempre continuamente viendo cómo sale una mejor versión de alguna. Y eso es verdad. Digamos, lo que se llama, digamos, lo que son la economía de la innovación, digamos, lo que, por ejemplo, autores de la teoría económica institucionalista, como por ejemplo Norton, o Douglas North, o Thomas, que son esta gente que entiende de que tiene un enfoque neoinstitucionalista, digamos, y que entiende que las economías tienen un sistema institucional de innovación, es decir, el Estado, a través de instituciones, a través de determinadas normas, establece un sistema, una organización que tiende a proteger la innovación y fomentarla, ¿sí? Pero eso es un poquito más adelante. Pero la cuestión es esta, es que en la literatura libertaria, liberal en general, la legitimidad de los derechos de propiedad ha generado muchísima polémica. Y la razón es esta, que es esta, es si realmente son derechos de propiedad con igual naturaleza y con igual legitimidad que los derechos de propiedad privada que un individuo puede tener sobre algún objeto o algún bien que adquirió de manera legítima, de manera justa. Entonces, el punto de debate está no solo en si realmente existen derechos de propiedad, si podemos hablar de derechos de propiedad en un sentido estricto, o son meras concesiones, prerrogativas o privilegios que el Estado da. Ese es un plano de la discusión, o sea, lo que podríamos decir, la ontología de los derechos de propiedad intelectual, es decir, ¿realmente existe algo así como propiedad intelectual o son otra cosa? Ese es un punto que vamos a tratar inicialmente. Y después el segundo punto es si realmente es conveniente proteger o no proteger las innovaciones o los llamados derechos de propiedad a través de concesiones de privilegios que son patentes, marcas, modelos de utilidad y demás. ¿Sí? Porque claramente cuando el Estado le da una patente, el Estado le da una marca, le está dando un derecho de uso absoluto y excluyente sobre un determinado bien, una determinada innovación, una determinada marca, una determinada imagen. ¿Sí? Entonces, eso puede tener efectos económicos positivos o efectos económicos negativos, porque claramente muchas empresas patentan para sacar o evitar que esa innovación se utilice y en definitiva vender los permisos o los usos o las concesiones privadas o directamente para evitar que una tecnología quede en manos de otra. Entonces es un tema interesante, sumamente interesante, porque por un lado demuestra que dentro del liberalismo no hay concesión, perdón, no hay consenso sobre determinados temas. ¿Sí?
Y por otro lado, pone, en definitiva, en cuestión la relación, o es un punto concreto del debate que puede existir entre, digamos, respecto a la relación entre el Estado y el individuo o el Estado y la economía, ¿sí? Y hoy en día, digamos, cuando ya existen organizaciones internacionales que en definitiva regulan lo que es la propiedad intelectual, y hay cada vez más, una relación cada vez más íntima entre el Estado y determinados conglomerados o determinados empresas que se dedican directamente a la innovación, es relevante por lo menos discutir o poner este tema para que la gente pueda entender que es mucho más complejo de lo que pensamos. Y además, siguiendo un poco con la línea de las últimas dos columnas, que es dar como una visión un poco diferente o darle un revés a determinados temas, parece ser que lo que son las patentes, lo que es la propiedad intelectual, es algo que está como naturalizado, ¿no? No nos cuestionamos si realmente el Estado tiene legitimidad para dar determinadas patentes o determinados derechos de uso exclusivos y impedirle a un agente privado que utilice determinada innovación o haga uso de determinado objeto, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que hace el Estado. Cuando el Estado da una patente, cuando el Estado da una concesión de propiedad intelectual, le termina dando a su titular un privilegio, un monopolio, y excluye a todos los demás. Entonces la discusión, en el fondo, que es la discusión más relevante desde el punto de vista político-moral, es si realmente el Estado tiene legitimidad para impedirle a una persona que utilice una innovación, o una invención o un descubrimiento que hizo otra persona. Entonces, esto a modo de presentación. La cuestión entonces es esta. Respecto a la existencia, digamos, de los derechos de propiedad, la discusión se da, digamos, en dos polos. Por un lado, los defensores de los derechos de propiedad intelectual dicen, sí, claramente, las ideas pueden ser objetos de propiedad. Las innovaciones o los descubrimientos pueden ser objetos de propiedad, y ahí utilizan la teoría lockeana de la propiedad, en general, digamos, que está en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, que básicamente lo que dice es, el que encuentra algo y mezcla su trabajo con eso que no tiene titular, que no tiene propietario, se puede apropiar legítimamente de aquello que no tiene dueño, ¿no? Entonces, la lógica de los derechos lockeanos de propiedad es, yo con mi trabajo saco o extraigo una manzana de un árbol. Esa manzana no era de nadie, el árbol no era de nadie. Entonces, como yo mezclé la propiedad de mi cuerpo con una propiedad ajena, una cosa ajena, yo puedo apropiarme porque hubo trabajo, ¿sí? Yo trabajé, me moví, hubo una actividad sobre un bien que no tenía propiedad, que no era de nadie, y por lo tanto yo legítimamente puedo ser propietario de aquello que con mi trabajo lo conseguí y a su vez no era de nadie. ¿Sí? Esa es, en líneas muy generales, la teoría lockeana de la propiedad privada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es en definitiva lo que dicen los defensores de la propiedad intelectual? Claro, no hay ningún tipo de problema con esto. La propiedad intelectual supone que alguien alguien descubre, alguien innova, alguien se apropia de algo que no era de nadie. En este caso puede ser una idea, puede ser un artefacto, puede ser un descubrimiento, puede ser una nueva tecnología. Eso no existía antes. Entonces yo la creé, por lo tanto, me la quedo. Porque es mi trabajo. O sea, de alguna manera se parifica lo que es el trabajo intelectual con el trabajo físico, ¿sí? Entonces, al igual que se aplica desde el punto de vista de la justificación o de la legitimación de los derechos de propiedad sobre cosas, sobre bienes concretos, a la teoría lockeana de los derechos de propiedad, se aplicaría también respecto a los descubrimientos, a las innovaciones, y por lo tanto, así como el Estado debe proteger la propiedad privada de aquellos que adquirieron o obtuvieron legítimamente, justamente, sin dolo, sin violencia, sin engaño, de manera justa, un bien, también el Estado debe proteger a aquellos que innovan, a aquellos que descubren, ¿sí? Ahora, eso desde el punto de vista meramente descriptivo, después podemos pensar si esto es así o no. Los detractores de la propiedad intelectual, de los derechos de propiedad intelectual, dicen, no, bueno, momento, esto no es así. Esto no es así, ¿por qué razón? Porque en definitiva, las ideas no son cosas, las innovaciones no son cosas que puedan ser apropiadas de igual manera que un individuo puede obtener o adquirir un bien concreto. Entonces, la teoría lockeana de los derechos de propiedad solamente se aplicaría, en todo caso, sobre bienes concretos, físicos, que están afuera del individuo, pero no respecto a las innovaciones o no respecto a los descubrimientos que pueda llegar a ser. Ahora, la cuestión entonces es que no serían derechos de propiedad privada como tal. Los detractores, por ejemplo Rothbard, por ejemplo Joseph Quintela, ¿sí?, que es uno de los principales intelectuales, que tiene un libro que se llama Stefan Kinsella, tiene un libro que es una de las obras más
relevante sobre el tema que se llama En contra de la propiedad intelectual. ¿Sí? Entonces, la tesis fundamental de Kinsella es, momento, en definitiva, los derechos de propiedad intelectual son impedimentos, son prerrogativas, son privilegios que da el Estado, pero lo que hacen es, de alguna manera, desviar recursos económicos desde aquellos que, en definitiva, patentaron y digamos, en contra de aquellos que por ahí quieren darle un determinado uso productivo a esa innovación, pero no lo pueden hacer porque el Estado se lo impide. Entonces, en definitiva, para los detractores de la propiedad intelectual, que es básicamente desde Rothbard en adelante, todo el anarquismo o el liberalismo más de derecha rothbardiana es, digamos, enemigo de los derechos de propiedad intelectual, porque entienden que en definitiva es un derecho, entre comillas, que lo crea el Estado. O sea, los derechos de propiedad privada, en la lógica liberal libertaria, que tiene una lógica claramente y un naturalista, a una matriz y un naturalista, el Estado reconoce los derechos de propiedad, pero no los crea. O sea, los derechos de propiedad están fundados en lo que le decía, en la teoría lockeana de los derechos de la propiedad, y el Estado lo que hace es reconoce la propiedad privada y la defiende. La protege al propietario de amenazas, de, digamos, pérdidas injustificadas, en fin. Pero el Estado no crea los derechos de propiedad privada. Ahora, lo que dicen los detractores de los derechos de propiedad intelectual es, esto es un derecho de propiedad que en realidad lo crea el Estado. Porque obviamente las concesiones o la duración de las patentes, de los derechos de uso exclusivo, es limitado. El Estado te protege, el Estado te da una exclusividad por 10, 20, 15 años, dependiendo de lo que establece la normativa, pero sin embargo, uno puede pensar, uno no tiene digamos, una duración limitada por el Estado de los derechos de propiedad comunes, digamos. Uno si compra un bien, uno lo tiene toda la vida hasta que lo transfiera. O hasta que eventualmente, si se muere, por sucesión se lo transfieran a sus herederos. Pero no es que si uno compra una casa, el Estado te dice, bueno, yo te la protejo hasta 15 años el derecho de propiedad. Después, si te roban o si te estafan, a los 20 años que la compraste, yo no te voy a proteger. Que es en definitiva lo que hace el Estado con los derechos de propiedad intelectual. Porque el Estado te dice, yo te doy un uso exclusivo, un monopolio, pero temporal, con una duración limitada. Entonces, en definitiva, lo que dicen los detractores, que a mí me parece una postura bastante razonable, no son derechos de propiedad intelectual. Digamos, no son derechos de propiedad en sentido estricto, sino que parecen ser, o el Estado les da la apariencia de que son derechos de propiedad, pero en realidad no lo son. Pero no quería dejar de hablar de lo que es, digamos, el plano estrictamente de la existencia de los derechos de propiedad, sin tocar obviamente la postura rothbardiana, es decir, cómo Rothbard, tanto en Hombre, Economía y Estado, como en Poder y Gobierno, o Poder y Estado, agarra o aborda el tema de las patentes. ¿Tá? Obviamente Rothbard está dentro de esta postura anti-propiedad intelectual. ¿Sí? Ahora, la solución que él le da es interesante y vale la pena exponerla. Lo que él dice es que a lo sumo, porque obviamente se plantea el problema de lo que dice Maximiliano, respecto a, bueno, pero ¿qué hago yo? Invento algo, descubro algo, ¿qué hago? Permito que la gente me copie, que la gente lo reproduzca sin mi consentimiento. Lo que dice Rothbard es, a lo sumo, digamos, en un Estado, perdón, en una sociedad sin Estado, lo que sucedería con los derechos de propiedad intelectual sería que el propietario, el productor de, determinado bien, de un determinado artefacto, el que innovó algo, el que descubrió algo, puede a lo sumo generar restricciones voluntarias e individuales al uso. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dice Rothbard es que si uno crea algo nuevo, el inventor lo que puede hacer es ponerle un sello, el copyright sería el sello en ese bien, y al vendérselo a una persona está en definitiva pactando con esa persona un uso estrictamente exclusivo. ¿A qué voy con esto? Que el que compra un bien que está con copyright, digamos que el productor no quiere que se reproduzca sin su consentimiento, está en definitiva generando un pacto, una relación contractual con ese productor y no lo puede reproducir sin su autorización. Es básicamente, imagínense, la cuestión de los CDs, ¿no? O que ya cada vez es menos frecuente, pero sería algo así, uno compra un producto que está sellado con copyright, esto es la lógica de Rothbard, ¿no? Y uno solamente puede utilizar ese bien digamos, para uso exclusivo, pero no por una imposición del Estado, sino porque uno voluntariamente accedió a esa obligación, a esa limitación en el uso. ¿Sí? Entonces, la teoría rothbardiana, digamos, en contra de los derechos de propiedad intelectual, zafa, digamos, con este problema de, bueno, ¿qué pasaría con la innovación? ¿Qué pasaría con los derechos que pueda llegar a tener un innovador, un inventor, un descubridor sobre el producto de su hallazgo? Rothbard lo soluciona, para mí defectuosamente, después eso lo vamos a ver más adelante, con pactos individuales, ¿sí?
Y básicamente por una cuestión simple, porque las innovaciones que son de servicios o de cuestiones inmateriales no pueden, de alguna manera, tener un copyright. Por ejemplo, un músico inventa una determinada melodía, crea una determinada melodía, con un compás y demás. ¿Cómo le pone el copyright? Imposible, porque es algo inmaterial. ¿Sí? Solo que uno compre la partitura, pero si uno la... En fin. Y hoy en día, obviamente, con internet, viralizaciones, centros de descarga, en fin, es prácticamente imposible. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante y sé que a Maximiliano esto le va a gustar. Pero, siendo el tema del plano de la conveniencia o no conveniencia, aquí es donde la discusión está un poco más fuerte, entre comillas, los liberales clásicos, los minarquistas, o la postura pro derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? A mi juicio, en el plano de la existencia, en el plano de la discusión más teórico-abstracto, entiendo que tienen muchísima más razón los detractores de la propiedad intelectual. Es decir, no son derechos de propiedad. Son privilegios o prerrogativas que el Estado las crea. Ahora, la cuestión ¿es conveniente que existan esos privilegios? Ahí está la clave. Y ahí es donde viene el segundo plano de discusión. ¿Por qué? Quienes apoyan la existencia de patentes o de concesión de monopolios o de privilegios de uso sobre determinadas innovaciones, lo que dicen es, hay que generar un cuadro o un sistema de incentivos para que la gente invierta esfuerzos y de alguna manera premiar, ¿no? digamos, la inversión del esfuerzo intelectual o de capital, o de alguna manera compensar digamos, esa actividad que fue a riesgo, digamos, dándole un monopolio, permitiéndole que se aproveche de manera exclusiva de las ganancias durante un determinado lapso. Esa, por ejemplo, es la postura de Ayn Rand, es la postura de Antonio Cotado, es la postura de Schumpeter, básicamente todo el liberalismo no rothbardiano, o todo el liberalismo no anarco-individualista, está a favor de los derechos de propiedad intelectual diciendo, si no hay patentes no va a haber innovación, nadie va a poner un peso, nadie va a dedicar un minuto de su vida en intentar descubrir algo, si después, cuando lo descubre, no tiene un sistema, de alguna manera, que proteja esa innovación y que le diga, bueno, negro, por 10 años, la guita que es solo tuya, nadie se puede meter en eso, digamos, o utilizar lo que tú descubrís. Te doy un monopolio para que te apropies. No es que proteja tu innovación, Mati, es que no protege tu esfuerzo. Y no hay nada que un humano le rompa más los huevos que esforzarse, invertir su tiempo en algo y que no tengas cómo defenderlo. Pará, dame un segundito y este es el debate, porque uno puede descubrir algo de pedo, digamos, de suerte, y sin embargo se patenta igual. Entonces, obvio. O sea, el sistema de patentes, digamos, sobre todo para los neoinstitucionalistas, hay un libro que si lo puedes buscar ahí, Fernando, que se llama El nacimiento del mundo occidental. ¿Sí? Que acá me parece es de Douglas North y de Paul Thomas, de Robert Paul Thomas. Es un libro particularmente interesante porque es una explicación alternativa al marxismo sobre el origen del capitalismo. Y lo que dicen Douglas y North, North y Thomas, es que el capitalismo surge cuando se establece una alineación entre la tasa de apropiación de los beneficios individuales y la tasa de beneficio social. ¿A qué voy con esto? O sea, que esto que puede parecer complejo en realidad es bastante sencillo de entender. Lo que dice North es, North y Thomas es, en el capitalismo, digamos, más o menos en el siglo XVI en Europa, se comenzó a dar una alineación entre la posibilidad de apropiarse de beneficios individuales y el beneficio social que pueden llegar a dar o generar determinadas transformaciones. ¿Sí? Entonces, lo que dicen North y digamos, estos autores es, el Estado comenzó a darse cuenta que si no se permitía que las personas disfrutaran o aprovecharan al máximo la utilidad de determinadas acciones que realizaban, la cosa no andaba, la gente no invertía, no se daban cambios, no se innovaba, no había crecimiento económico. Entonces, esta solución vino con los derechos de propiedad privada. ¿Sí? Entonces, si usted compra, se va a poder apropiar de lo que quiera. ¿Sí? Entonces, dentro de esa lógica de la propiedad privada, entran las patentes para estos autores. ¿Sí? Entonces, la innovación que se da y es la explosión, digamos, de creación, de descubrimientos que se da, por ejemplo, en el siglo XVIII en Europa, en parte se debe a que los reyes estaban interesados en proteger determinadas innovaciones para que se diera un mejor uso, para que hubiese un mejor crecimiento económico o hubiese más prosperidad. El tema era que hasta que comienzan a existir registros públicos de patentes,
las concesiones de determinados privilegios o monopolios eran individuales. Es decir, un fabricante, un innovador, un descubridor, un inventor, iba al rey o al monarca de turno y le decía, mire, descubrí esto, deme una protección. Y entonces el rey le daba si le convenía o si no le convenía. Si entendía que era útil o si entendía que no era útil, no le daba ese privilegio. Pero las concesiones siempre eran individuales o particulares, caso a caso. Cuestión que, si se quiere, se da hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque la ley de patentes vigente en Uruguay, o toda la normativa en materia de propiedad intelectual en Uruguay, establece criterios de determinación si es conveniente o si no es conveniente darle una patente, darle un derecho de uso exclusivo. Digamos, se despersonaliza porque ya no es el monarca el que hace ese criterio de si efectivamente es útil o no es útil la innovación o el descubrimiento que está realizando, o que el inventor que lo realizó está de alguna manera pidiendo esta protección estatal, pero siempre hay un criterio de reflexión o de determinación de si vale o no la pena darle esa protección a el que está pidiendo algo, ¿sí? Pero en Europa los reyes empezaron a darse cuenta, o los monarcas, empezaron a darse cuenta que si le daban algún tipo de protección especial al innovador, al descubridor, había más interés o incentivo en invertir tiempo y dinero para generar algún tipo de descubrimiento nuevo o algún tipo de progreso o avance, ¿sí? Y aquí es donde me parece que la postura, digamos, contraria, o la postura que de alguna manera entiende que no solo que los derechos de propiedad intelectual no existen como tal, sino que además son contrarios, no son beneficiosos, no son positivos, porque efectivamente no se puede entender el crecimiento y el desarrollo del capitalismo occidental sin las patentes, sin los derechos de propiedad intelectual. Es imposible. Esto es algo difícil de tragar para muchos liberales, porque de alguna manera significa aceptar que sin el Estado no hubiese existido capitalismo. Mati, disculpa ahora que te corte, pero los ANCAPIA se tienen que defender de esto de alguna forma. ¿Cuál es el contraargumento? Y es el argumento de Rothbard. O sea que de alguna manera la prerrogativa o la imposibilidad de usar determinadas innovaciones se resuelve en el plano de las relaciones contractuales individuales. El problema, yo creo que claro, acá... Rothbard no le llegaron los 7 millones de ingenieros chinos que se reciben al año. No, se murió antes. Por eso, sí, se perdió un pedacito. O que No, mandan empresarios bomba, compran acciones en empresa, los meten, los obligan a que compartan las patentes con el board de accionistas y se las llevan. Otra solución que dan algunos autores libertarios es resolver este tipo de cuestiones a través de contratos de seguro. Para mí también es complejo, que de alguna manera el innovador puede contratar, por un lado, habrían bancos privados o centros o registros privados de patentes o de innovaciones, lo cual tendría una nula utilidad práctica porque digamos, el titular de ese registro privado de patentes no le puede impedir a otra persona que copie, que reproduzca, que utilice alguna determinada innovación o descubrimiento. Pero puede salir con una pistola a encañonar a los chorros. No podría, lo que pasa, bueno, ahí ya sería entrar en toda una cuestión más de si efectivamente las agencias de seguridad... Claro, bueno, ahí depende de cómo lo mires, ¿no? Si seguís desarrollando Pero esa en realidad idea, sería un banco privado, una especie de registro privado que no tendría una utilidad para proteger esos derechos, sino simplemente como existen registros privados en Uruguay, por ejemplo, de razas, ¿no? Registros de Pedri, que son registros privados que en definitiva dan una cierta publicidad de las innovaciones. Pero lo otro es que contratando seguros, por ejemplo, el innovador de alguna manera se protegería de las pérdidas por el uso indebido de su descubrimiento. El problema es que este tipo de soluciones vienen ya cuando la innovación está realizada, cuando el descubrimiento ya está consumado. El problema aquí es el previo, es la etapa previa, que es que los derechos de propiedad intelectual dan un incentivo, generan un esquema, digamos, de lo que les decía, lo que decía Norty Thomas, ¿no? Que en definitiva yo voy a hacer un esfuerzo privado, hay un costo privado, pero ese costo privado que va a beneficiar a mucha gente, porque aquí está la clave, ¿sí? Porque acá de última, con el derecho de la propiedad, digamos, con los descubrimientos y demás, entra la cuestión de los free riders, digamos, de aquellos terceros que sin esforzarse se benefician del descubrimiento, se benefician de la innovación. ¿Cuánto nos beneficiamos de la penicilina? Pero ¿quién le pagó a Ian Fleming, digamos? Nadie.
Eso O fue sea, porque Ian Fleming se negó a aceptar regalías por la pensión. perfecto, pero digo, este es un caso concreto, pero ¿cuánto le tendríamos que estar, por ejemplo, pagando a Thomas Alva Edison por la creación de la bombilla de luz? ¿Cuánto? Es imposible. Ahora, puede ser que las patentes, es cierto, generan un privilegio limitado, generan un incentivo limitado, pero es cierto que si no existiesen patentes, muy probablemente muchas personas no tuviesen interés en generar esfuerzos o dedicarse a la investigación o al descubrimiento. Ahora, aquí también hay una cuestión que Sí, no es menor. claro. Por ejemplo, ¿qué pasa? No sé, te doy un ejemplo. El negocio de la farmacéutica explotan 80.000 partículas. Bueno, Se dejan de desarrollar nuevos medicamentos de un día para otro. también hay un tema que es esto, que a nivel histórico esto tiene sentido. El primer registro de patentes es de 1450 aproximadamente y se da en Venecia. ¿Sí? No es casualidad esto. Estamos hablando de mediados del siglo XV. Antes, lo que hacían los gobernantes y los reyes era lo que les comentaba hace unos minutos atrás. Daban concesiones o privilegios, ¿sí? Concretos que pueden ir desde la producción de un determinado plato, el transporte de determinadas mercaderías, pero no necesariamente le daban a quien era titular de la patente, no le daban la posibilidad de excluir que terceros realicen determinadas actividades. Quiero ser claro con esto. Hasta mediados del siglo XV, las patentes eran prerrogativas, privilegios, concesiones que el monarca le le daba a una determinada persona y que le permitían realizar de manera exclusiva una determinada actividad. Esas eran las patentes en sentido histórico. Pero a mediados del siglo XV, como les decía, en Venecia, empezaron a cambiar, porque ya la concesión no era solamente una habilitación para realizar determinada cosa, sino que era a su vez la exclusión de todos los demás de realizar esa determinada actividad. No sé si me explico. Es decir, porque la lógica de las patentes es, yo le habilito a usted para impedir que cualquier otra persona utilice su innovación. O sea, la lógica de las patentes no es permitir que el innovador utilice su innovación, porque faltaría más. El que genera un descubrimiento, el que logra un descubrimiento, tiene toda la potestad o libertad de realizarlo, de crearlo, de producirlo, de modificarlo. La clave está en que la prerrogativa, el privilegio de las patentes, tiene su función económica en el impedir que cualquier otra persona pueda utilizar esa innovación, esa marca, ese nombre comercial, sin la autorización de su titular. Entonces, a mediados del siglo XV en Europa se da la lógica de la exclusión, la lógica propia de la propiedad intelectual, que es la exclusión de los terceros. Se le da un coto de casa, una esfera, digamos, de privilegio, que ninguna otra persona puede entrar, digamos, a esa área sin la autorización de su titular. Se le da un privilegio en un sentido estricto. ¿Sí? Disculpa, Mati, te pregunto, ¿y cómo argumentaría un rothbardiano el beneficio general de que no exista el derecho de propiedad intelectual? O sea, yo por ejemplo te la llevo de que bueno, que de repente No, cualquiera pero podría producir, habría más oferta, serían más baratos los bienes en el mercado, pero estoy seguro que no va a ser tan sencillo el argumento, y lo tiene que haber dicho. sí, pero ahí el tema es esto. Es, por ejemplo, en el libro de Kinsella, la lógica de él es, a ver, primero, hay una cuestión aquí que es que Rothbard, y en general los anarquistas, los libertarios rothbardianos, excesivo, digamos, del pensamiento abstracto, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es decir, Purismo. los rothbardianos en general, y Rothbard, digamos, piensan en términos muy abstractos y es muy difícil que puedan contemplar determinadas particularidades propias de la vida concreta. ¿Sí? Para Rothbard, los derechos de propiedad intelectual no son derechos de propiedad, por lo tanto el Estado no puede crear derechos de propiedad, hay que eliminar al Estado, por lo tanto no habría estos privilegios establecidos a la fuerza por el Estado. Se tendrían que resolver con contratos individuales. ¿Sí? Ahora, para Rothbard y para los anarquistas, digamos, o los libertarios antipropiedad intelectual, como Kinsella, por ejemplo, si no existen estas barreras de entrada, porque es cierto, ellos se enfocan en este aspecto estrictamente exclusionista que les comentaba de la propiedad intelectual, que por 10 años, 15 años, esa innovación puede quedar paralizada, esa innovación queda poder archivada y, en definitiva, impide la utilización productiva de esa innovación. Claro, Entonces, como el motor a agua, Mati, me extraña, lo inventó un uruguayo. Está la conspiración esa, ¿no? De que se inventó acá un motor a agua. es cierto que se pueden
utilizar las patentes para, de alguna manera, impedir que determinados progresos se realicen, o simplemente se la saca al mercado y se la valoriza, ¿sí? O se la valoriza con la concesión de permisos individuales. La cura del SIDA, la cura del cáncer. ¿Te saco la lista de conspiraciones? Lo que quieras. Vamos. Entonces, sobre todo cuando se determina o se crea alguna nueva técnica de producción, algún nuevo artefacto que puede repercutir en los procesos de producción de algún tercero, y ese tercero va a estar interesado en, che, bueno, lo necesito, dámelo. Bueno, te doy una concesión, me das determinadas regalías. Entonces, es cierto que puede haber una lógica especulativa con la propiedad intelectual y que los innovadores o las grandes empresas, sobre todo, como bien decía Maximiliano, en el ámbito farmacéutico se da esto, de decir, bueno, se genera una inversión enorme de capital, porque esto también es un punto que no quiero dejar de señalar, que es que la innovación es una actividad absolutamente organizada y, sobre todo, oligopólica. Es decir, hay organizaciones que invierten recursos y su actividad es innovar, generar descubrimientos. Y la lógica y la utilidad está, generan estos descubrimientos, se patentan y se archivan. Y después se verá cuál es el valor de mercado de ese descubrimiento y cuánto valdrán las autorizaciones individuales. ¿Sí? O venden la licencia también, es muy común. Empresas que se dedican solo a desarrollar y hacen licensing, lo único que hacen. No Exacto. tocan, Entonces, la producción no la tocan. No, por eso, o sea, a lo que voy con esto es que hay una lógica capitalista en la innovación. ¿Sí? Ya ese modelo a lo Leonardo da Vinci, que era un polímata, digamos, un tipo que te inventaba del tanque de guerra hasta máquinas hidráulicas, un solo tipo, ya no existe, digamos, el innovador a lo James Watt, digamos, que el tipo creó la máquina a vapor él solo, ¿sí? O Atkinson, que creó el telar a vapor solo, ya no existen. Ya los innovadores son empleados o los descubridores son científicos que están en una organización capitalista empresarial, ¿sí? Y que en definitiva su objetivo es descubrir. ¿Sí? Entonces están investigando, descubren algo, se patenta y pronto. Los derechos de propiedad, o sea, a ver, la innovación es inseparable del capitalismo. ¿Sí? Esa lógica, digamos, ese concepto que Alois Schumpeter, digamos, introduce, que es la destrucción creativa, el capitalismo en los últimos 150 años ha funcionado así. Continuamente se están destruyendo formas de producción, artefactos, técnicas, pero automáticamente se destruyen para ser superadas por otras mejores. ¿Sí? Entonces el capitalismo es eminentemente dinámico. Y en parte la cuestión está en que es tan dinámico porque las innovaciones empezaron a ser protegidas y alentadas por el Estado a través de los derechos de propiedad intelectual. Esa es mi opinión, obviamente es discutible. Pero lo cierto, lo descriptivo es que, sobre todo en la segunda revolución industrial, la cantidad de innovaciones, de descubrimientos, que había gente que estaba solamente interesada en descubrir, en inventar, ¿sí? Y eso no es casualidad que se haya dado en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿podría haber existido un Thomas Alva Edison sin un registro de propiedad intelectual estadounidense? Seguramente no. Edison tiene no sé cuántos inventos patentados, como 1000, más de 1000. Algunos de ellos eran capaz que, no sé, algo sumamente menor, algún detalle, pero que el Estado lo protegía igual. ¿Sí? Entonces, la lógica acá está en que el capitalismo, obviamente el capitalismo más estrictamente mercantil, ¿sí? De producir, de vender, de derechos de propiedad estrictos, ¿sí? Es un capitalismo que se agota en la fase de producción y distribución de mercancías, ¿sí? Que es es el mercado, digamos, de toda la vida. O sea, en el mercado no aparecen los derechos de propiedad intelectual. En el mercado no aparecen las innovaciones. En el mercado lo que se relacionan son oferentes y demandantes de productos o servicios que ya están creados. ¿Sí? O sea, ya está, digamos, al mercado ya llegan las innovaciones ya descubiertas, los inventos ya creados. Entonces, los derechos de propiedad intelectual, digamos, operan en la fase de incentivo, es decir, de darle una señal, digamos, un aliciente, una promesa para que se inviertan recursos, se inviertan esfuerzos para, de alguna manera, llevar algo nuevo, algo diferente al mercado y de alguna manera dar un bien, un servicio mejor o diferente. ¿Sí? Pero entonces, el tema de la propiedad intelectual, y este es mi punto, no se puede resolver con las directrices, los principios, las ideas propias del mercado libre. ¿Sí? Porque en definitiva esto opera antes de que haya oferta. Entonces la lógica de los derechos de propiedad intelectual, por lo menos bien entendidos, es intentar estimular que haya más y mejor oferta.
¿sí? Y lograr que de alguna manera, a través del cambio tecnológico, de la innovación, se pueda generar una oferta de mejores bienes, o que los consumidores puedan tener bienes que antes no tenían, o que los procesos de producción sean más eficaces, que sean más productivos, que la utilidad por ahí económica de los procesos de producción sean mayores, ¿sí? Y que los consumidores puedan tener mejores bienes a menor precio, ¿sí? Esa es la lógica de la innovación. Es cierto que determinadas empresas pueden utilizar las patentes para impedir el uso, ¿sí? Pero, en definitiva, es cierto que las protecciones de las patentes o de los institutos de propiedad intelectual siempre son limitadas. O sea, están, digamos, de alguna manera limitadas en el tiempo, ¿sí? Otra cosa son con los derechos de autoría intelectual, que es otro punto, que son las obras artísticas, los libros y demás, que ahí sí, más o menos a nivel internacional, dependiendo de la legislación, pero a nivel internacional, determinadas obras, determinados libros, determinados discos, entran a lo que se llama el dominio público más o menos entre 60 y 70 años después de la muerte de su autor, ¿sí? Pero acá estamos hablando con el tema de la propiedad intelectual concretamente en lo que significa la innovación o del desarrollo de cuestiones económicas estrictamente, ¿sí? Pero bueno, un poco la idea era presentarles el panorama de que es un tema debatido. No es, yo, en mi conclusión y para darle un cierre, yo creo que los derechos de propiedad intelectual no son derechos de propiedad, son prerrogativas o privilegios que da el Estado, de manera incluso injustificada, pero que no puede haber crecimiento económico genuino si no hay algún marco institucional para incentivar la innovación y darle al que invierte, al que descubre, al que produce algo nuevo, por lo menos la posibilidad de que solamente él use eso que descubrió y se aproveche solamente él de su ganancia. Es un tema de incentivos, nos puede gustar o no, pero no podemos dejar de reconocer que estamos como estamos ahora, tenemos computadoras, tenemos celulares, tenemos nuevas vacunas, tenemos mejores técnicas de médicas, vivimos mejor también en parte por los derechos de propiedad intelectual. Así que bueno, eso. Yo estaba buscando un poco mientras vos hablabas de Rothbard y por lo que pude encontrar, el tipo cuando publicó los libros de él, no había manera de publicarlos si no lo hacía utilizando la norma de protección de autor, de propiedad intelectual, estándar de la época. Entonces Sí, claro. todos sus libros tienen protección, digamos, o sea, yo hubiera esperado que siendo una persona que tiene ese tipo de principios, que lo hubiera liberado completamente al dominio público. Sin embargo, los libros de Rothbard, hasta el 1995, que pasaron a ser propiedad del Instituto Mises, tenían propiedad intelectual y por lo tanto cobraba regalías. Pero ¿Sí? lo que pasa ahí, Fernando, es que, digamos, lo que son, lo que se llaman los Las derechos de tenía que haber autor. sorteado las regalías como Milei, Nando. Yo digo, para hacer un poco, o sea, salvando las diferencias, o sea, Mujica es bastante, por ejemplo, por poner un ejemplo, es bastante consistente con su ideología, Callate la boca digamos. que yo Mujica lo vi bajarse de un 4x4 nuevo y El subirse al tipo, Fusca acá por un el acto de tipo Maldonado. le No daba me al defienda partido al viejo delincuente político. ese. Le daba al partido político, a su asociación política, un montón de la mayor plata que ganaba del Senado. Y puedo nombrar algunos otros ejemplos, como Nelson Mandela. Pero y capaz que Rothbard en su época no lo pudo hacer. Pero si realmente no creía en la propiedad intelectual, creo que debería haber muerto en esa colina. Decir, bueno, no Es voy que a. lo que pasa, Fernando, es que, a ver, esto capaz yo no le puse porque es entrar en cuestiones capaz un poco más técnicas, pero digamos, en Uruguay tenemos dos, o sea, tenemos, en materia de legislación de propiedad intelectual tenemos como dos grandes tipos o áreas. Lo que es la ley madre de derechos de autor, que es la 9700 y pico, que es una ley vieja, que es digamos, la legislación en materia de derechos de autor. Otra cosa es la legislación en materia de propiedad intelectual o propiedad industrial, ¿sí? Ahí va, lo que se llama propiedad industrial, que son las patentes, las marcas, ¿cómo es? Los modelos de utilidad y esas innovaciones que de alguna manera tienen algún tipo de utilidad o de rendimiento económico o están relacionadas con algún tipo de actividad económica. Lo que es, digamos, la discusión respecto a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, ya ahí la cuestión cambia, porque en definitiva uno puede, y en Uruguay, digamos, el registro de los derechos de propiedad de autor, de derechos de autor está en la Biblioteca Nacional, entonces uno puede inscribir lo que quiera, el libro que escribió. Ningún autor, digamos, ningún funcionario le va a decir, este libro no vale la pena ser inscrito, usted no tiene derechos de autor sobre esto. Puede ser la basofia más enorme que pueda haber, pero usted va a tener derecho a ser reconocido como autor Yo y te va a tener derecho a la regalía. le inscribí a la abuela, Mati, a Blanca, el libro La huérfana.
Exacto, entonces ningún burócrata va a hacer algún tipo de filtro. A diferencia de lo que sucede con las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, que son privilegios que tienen que pasar por el filtro de el paladar de algún burócrata. Justo, para, stop, porque yo te iba a tirar una pregunta, no te quise desvirtuar. Este hecho de que dividimos los conocimientos, los descubrimientos científicos, los distinguimos muy claramente de los modelos de utilidad, de las patentes comunes, de las otras cosas que mencionaste. ¿No tiene algo que ver con esto que estás diciendo? Ahora justo me diste la pierna. No, pero es la gran restricción. Si descubrís un nuevo elemento de la tabla periódica, no te lo podés apropiar. No, sí. A ver, no, digamos, no es que te podés apropiar de, digamos, cualquier cosa, digamos, o todos los elementos, pero porque de alguna manera, para que haya algún tipo de protección estatal en materia de propiedad intelectual en este sentido, tiene que haber algún tipo de esfuerzo, tiene que haber algún tipo de trabajo, ¿sí? Porque si uno se topa con él, ahí obviamente que uno tiene el derecho a ser reconocido como autor de ese descubrimiento. Ahí sí opera lo que es la legislación en materia de derechos de autor, porque hay un hallazgo, ¿no? El tema es que el concepto de innovación tiene que suponer algún tipo de novedad, pero que tenga algún tipo de rendimiento, porque yo puedo crear, no sé, imagínense, un cobertor para un cenicero de moto. Y uno puede decir, sí, qué innovación, pero ¿para qué sirve? Nada. Entonces, el Estado nunca le va a dar una patente para un descubrimiento que no tiene rendimiento económico. Porque la lógica, como les decía, le venía diciendo, de la protección estatal de las innovaciones es, te doy el monopolio, pongo a tu disposición el aparato represivo del Estado para impedir que otro utilice esto, siempre y cuando esto sea útil. Ahora, es cierto que el Estado tampoco, salvo en algunos privilegios comerciales o algunos privilegios industriales, que el Estado sí exige que haya un uso productivo, en general el registro de propiedad intelectual dice, si yo te lo inscribo ahora, podés no hacer nada en estos 10 años, es problema tuyo. ¿Ah? O sea, no exige que se utilice. Yo, a lo que iba era que el fundamento de los derechos de propiedad, de los derechos de autor es otra. Bien. Porque no está este filtro institucional de que tiene que pasar por alguna aprobación burocrática. ¿Sí? Claro. El ejemplo que vos ponés, Maximiliano, tu abuela escribió una novela, la escribió ella con su título, y en definitiva, si nadie la puede reproducir, porque ahí obviamente opera esa misma exclusión de los derechos de propiedad industrial, pero es cierto que no hay una limitación tan corta a la protección estatal. Pero pasa por la mano de un burócrata. Perdón, voy después de vos, perdón. Pará. O sea, yo quiero, perdón que me quede ahí, pero me parece que sí pasa por las manos de un burócrata. Por ejemplo, yo en Amazon hoy en día se puede tomar una obra que está en el dominio público y la podés perfectamente publicar en la biblioteca de Kindle y decir que vos sos el autor. Eso mucha gente hace eso porque básicamente vos podés es plagio usar... eso, tiene hasta una norma prohibitiva penal. ¿Cómo? No es plagio porque la obra está en el dominio público. Te lo acabo de mencionar. No, pero es que ahí hay dos cosas, Fernando. Es que no, pero los derechos de autor tienen dos planos. Uno es el plano estrictamente moral, que es el derecho del autor a ser reconocido cada vez que se reproduce. No me refería a eso. Esos derechos no prescriben nunca. El autor del Quijote siempre va a ser Miguel de Cervantes. Punto. Ahora, otra cosa, el otro plano es que ahí sí lo que expira, lo que tiene una protección limitada es el derecho a, digamos, la exclusión de la reproducción no consentida. Entonces, cuando pasa a dominio público una obra, no significa que esa obra es de todos. ¿Sí? Claro. O sea, el autor del Quijote siempre va a ser Miguel de Cervantes. Claro, todos no me dejaron terminar. Están obligados a reconocer que no me dejaron terminar el ejemplo. No, están respondiendo sobre algo que nada que ver. Ah, bueno, a ver, perdón. Yo lo que decía es que hoy en día una persona puede tomar algo que está en el dominio público y tratar de presentarlo como propio y tiene que haber un chequeo previo. Por lo tanto, sí pasa por las manos de un burócrata. Porque vos no podés registrar, como ustedes decían, algo que ya esté protegido. Claro, pero Fer, la limitación que tenés para una patente o un modelo de utilidad es otra. No solo chequean si ya no fue inscrito, sino que además tienen un segundo nivel de chequeo, que es si esto que querés inscribir sirve para algo. Eso no pasa con los derechos de autor. Y el ejemplo que yo di del libro que escribió mi abuela, lo escribió en un cuaderno de notas con una caligrafía de mierda. Tuvimos que hacer un trabajo de descifrado de qué quiso decir, reinterpretar la frase que quiso poner.
fuimos a inscribirlo y sí, cómo no. Sellado. O sea, no pasó nada ahí. Yo he visto 18 millones de patentes que no sirven para nada. Pero lo que pasa es que no tiene que necesariamente servir para algo en el mundo de los mortales. Tiene que pero diariamente servir para algo. En ningún mundo. El ejemplo que dio Matías, si quieren busco un ejemplo, pero me parece muy idealista pensar de que la patente, el producto que se presenta o la innovación que se presenta tiene que servir para algo. No. No, es que cuando lo inscribiste tenés que decir para qué es. Sí, obvio, pero eso no quiere decir que sirva para algo. No tenés que explicar la razón de ser del libro. No tenés que decir yo escribí esto para contar mi biografía personal. Entiendo la diferencia, pero eso no quiere decir que cada vez que vos tenés una patente de algo innovador tenga que servir para algo. Tenés que decir que tiene una utilidad, no que sea útil. Porque hay muchas patentes de muchas porquerías. Sí, claro, no tiene, es verdad, no tiene que necesariamente ser útil, porque la utilidad en definitiva se va a definir si ese bien después se produce y alguien lo compra. Ese es el verdadero filtro de la utilidad. Pero el estudio primario por lo menos te exige. Bueno, lo que pasa es que en el caso de un libro la utilidad está implícita. La utilidad es que lo voy a leer. Vos lo podés leer sin registrarlo. No, ya sé, pero digo, la utilidad final del producto, una vez que esté, es la lectura. En una innovación nueva, por ejemplo. Pero los libros se venden también. Nadie dijo que no. De hecho, si vos no la utilidad la vemos desde el punto de vista de qué es la utilidad para el consumidor final, no la utilidad para el que lo vende. Por eso, pero es que el concepto de utilidad tampoco podemos sacarlo en abstracto, no tiene sentido. No, pero a ver, muchachos, esperen, porque acá hay una confusión enorme. Nos metimos en un berenjenal ahora. Puta madre. Pero es un tema claro. La ley de derechos de autor es la 9736, ¿sí? Establece dos tipos de derechos claros que tiene el autor en vida, que es a ser reconocido como autor, que es un derecho moral, ¿sí? Que a eso dura toda la vida y tiene ese mismo derecho las personas, digamos, sus herederos por 40, tienen también ese derecho sus causavientes, sus herederos, ¿sí? El derecho a defender la integridad de la obra es un derecho que no se extingue, ¿sí? El autor y sus sucesores, y subsidiariamente el Estado, tienen el derecho a impedir la alteración de la obra. Eso es lo que les decía. Yo no puedo sacarle capítulos al Don Quijote de la Mancha y decir lo que es de Miguel de Cervantes. Ni puedo apropiarme de una obra que me es ajena. Eso es un derecho moral, no prescribe. Y se hereda, pasa del autor a sus sucesores y después pasa al Estado. Esto está en el artículo 16 de esta ley, que dice, después de la muerte del autor, el derecho de defender la integridad de la obra pasará a sus herederos y subsidiariamente al Estado. Ninguna adición o corrección podrá hacerse a la obra, ni aun con el consentimiento de los causavientes del autor. O sea, hay una garantía a la integridad y la inviolabilidad de la obra. Otra cosa son los derechos patrimoniales, que ahí sí están toda la vida, el autor tiene derecho, digamos, a percibir la exclusividad, digamos, del rédito de la producción económica de su obra y sus sucesores por un plazo de 40 años, ¿sí? Toda la vida del autor y después sus sucesores por 40 años. Esta es la legislación uruguaya, pero esos son los derechos patrimoniales derivados de la autoría. Ahora, yo no puedo, digamos, adjudicarme una obra ajena, nunca, eso siempre va a ser así. Yo sí puedo utilizar fragmentos o partes, pero dentro de una obra propia, cuando están en el dominio público. Yo puedo utilizar fragmentos íntegros de Hamlet en mi obra. Nadie me va a decir nada, no es plagio eso. Ahora, yo no puedo decir que un fragmento concreto de Hamlet es mío. Claro. Porque eso es plagio. Yo te puedo decir que en la legislatura... En la legislatura estadounidense, eso funciona. Vos podés tomar un texto del dominio público, hacerle anotaciones. Obviamente no lo podés publicar como que vos lo hiciste, obviamente tenés que decir editado por, pero vos pasás a tener la autoría de ese texto. No, del texto no. Vos tenés la autoría de lo que tú creaste, y bueno, de ese como texto. Referencia al texto. De ese texto, de ese texto. Es YouTube mismo lo que estás diciendo. Y no es YouTube, te estoy hablando de Kindle, de Amazon. No te estoy hablando de YouTube, Maxi. Pero YouTube funciona así, tiene. Pero no te estoy hablando de YouTube, muchacho. Te puedo mandar videos de gente te puedo mandar videos de gente que lo ha hecho. Está así, pero lo que pasa es que está en el dominio público, diciendo que es el Quijote
de Miguel de Cervantes, lo puedo No, no vender. es el Quijote de Miguel Cervantes, es el Quijote de Miguel Cervantes editado por Fernando Rey. Está, por eso, pero No, está, pero los derechos No de autor es lo el. respetaste, porque estás diciendo de quién es. Si ya no, es pero, No. parte del dominio público, no, pero a ver, a ver, a ver, Y a la ver. plata se hace buscando textos realmente oscuros, no el de Don Quijote. Buscás un libro de poemas del siglo XVII que se editó sí, solamente en alemán, lo pasás al español y decís, bueno, esta obra está basada en, la editás Bueno, y vos tenés el derecho sobre esta nueva obra, no sobre la exacto, obra original. Pero exacto. esa obra nueva no puede ser editada o vendida, o los derechos de autor de la obra nueva la bueno, tenés está vos. bien. Que el que quiera leer la original que Bueno, la vaya a buscar. Si va a leer la que yo le Bueno, no es cuestión de si facilité. esté bien o no, es lo que yo estaba Ah, diciendo. no recuerdo, yo no sé si no fue, bueno, Wikipedia creo que en parte se construyó, en buena parte, con los artículos de la decimoprimera edición de la Enciclopedia Británica. Muchas enciclopedias, por ejemplo, se construyeron con artículos que escribieron gente muy prestigiosa en ese momento y después, de último, como pasar al dominio público, yo lo puedo meter dentro de la enciclopedia. Ahora, la propiedad de esa, digamos, moral, digamos, la autoría de esa entrada va a ser eterna. Siempre el que escribió tal entrada concreta sobre Napoleón en la Enciclopedia Británica va a ser de ese autor. Hay que reconocerlo, claro está. Ahora, si yo lo integro en una obra nueva, la obra, el producto final va a ser de mi autoría, porque está en dominio público. No sé si es eso lo que decía Fernando, pero lo que veo con esto, más allá de. Yo no quería pero entrar en si cuestiones la obra es técnicas. nueva, aplica el derecho patrimonial de autor. Si la obra es vieja, podés hacer lo que se te cante el orto. En definitiva es eso. Si está en el dominio público, yo tengo libertad para usar, ¿sí? Para utilizarlo o integrar, si quieres, toda una obra en mi obra propia. De Yo lo que no cualquier puedo forma, sin restricciones. Más que Sí, citar. yo lo que no puedo hacer es publicar una obra y meterle adiciones o alteraciones. Eso es lo que protege el artículo 16 que les comentaba. Es decir, yo no puedo publicar el Quijote con adiciones, cosas que no había establecido el autor. No sé si me explico. Yo no puedo publicar o reproducir una obra, por más que esté en el dominio público, adicionando, toqueteándola y presentándola como que es del autor. Ese es el derecho que tiene el autor, sus sucesores, sin límite alguno, y en subsidio el Estado, a conservar la integridad de la obra. ¿Sí? Por más que una obra esté en el dominio público, yo no puedo modificarla, alterarla y presentarla como es del autor, que es del autor. No sé si me explico. Esa es la clave. Ahí es donde está la infracción. Si yo le pongo que Don Quijote era transexual, estoy violando la integridad de la obra. Y el Estado me lo puede impedir. Te dice, Pero no, ¿qué no, pasa si agarrás el texto del Don Quijote y le pones el pavote de la Mancha? Pero escuchame, dejá todo el mismo texto, le cambiás la primera palabra, la última palabra y lo vendés como tu obra propia. ¿Qué pasa? no hay problema. Si el dominio público no hay problema. ¿Está? Ahora, el tema está en que las limitaciones están en quién te va a publicar eso. Sí, vas a ser el Pero autor. hoy por hoy lo publicamos mismo. Perfecto, no hay problema. Si está en el dominio No, el, público, no hay el problema. negocio que yo he investigado al respecto es bastante sencillo. O sea, tomás textos oscuros que están digitalizados, que hoy en día están, los traducís utilizando inteligencia artificial, cosa que vas a hacer la primera edición en el lenguaje y le agregás artwork también con inteligencia artificial y tenés un texto nuevo basado en un libro histórico y vas a tener interés tanto de gente que no conoce esa literatura como de gente que la conoce pero en otro idioma. El tema es que, claro, hoy en día que podés hacer todo el proceso vos solo y que lo podés publicar vos solo, lo haces mucho más rápido y lo haces con menos restricciones y con un costo prácticamente Pero cero. está perfecto que pase así, porque en realidad toda la defensa de los clásicos, el derecho a propiedad, los derechos de autor, es para que la gente cree conocimiento, para que la gente escriba, para que la gente estudie, para que la gente desarrolle, etc. ¿Cuál es el problema con algo que ya pasó al dominio público, que nadie está generando plata de ello, que se escribió hace 300 años, reflotarlo? No veo problema, es más. Yo lo que quería preguntar era, ¿no es una suerte de argumento pseudo comunista el de, bueno, en realidad la propiedad intelectual no existe, en definitiva, todo el conocimiento humano son personas paradas encima de los hombros de otras personas, y si no hubiese sido por la sarta de personas que vinieron atrás tuyo, ni siquiera podrías hablar el lenguaje que estás hablando? Esa es la pregunta que tenía para vos, para Mati. Bueno, hay una beta ahí del argumento en contra de la propiedad intelectual. ¿Qué es esto? Porque hay, digamos, este argumento sí ya engloba todo lo que son los derechos de autor y la propiedad
industrial, porque en general los argumentos de Rothbard, de Kinsella y demás van concretamente en contra de la propiedad industrial, ¿sí? De las marcas, las patentes y demás. Pero también incluso la solución rothbardiana se soluciona o se aplicaría también a la producción de libros, de música y demás, con la lógica de ponerle un sello, en fin. Es cierto que uno de los argumentos es eso, es decir, el conocimiento no es de nadie, ¿sí? Las ideas no se pueden apropiar. Lo cual en cierto sentido es así, porque bueno, incluso Aristóteles se basó en Platón y Platón se basó en Sócrates y Sócrates en Parménides, en fin, o sea, si uno va retrospectivamente, siempre uno cuando produce algo nuevo, una idea nueva, un razonamiento nuevo, una teoría nueva, o sea, no la hace desde el vacío, sino que hay obviamente que uno se basa en lo que leyó, en lo que aprendió y demás. Pero lo cierto es que yo no sé si es un argumento comunista. No sé a qué te referirías con eso, Maximiliano, de que sea un argumento comunista. Sí, No, obviamente. no, me refería a que, bueno, que la humanidad en su conjunto es fruto del esfuerzo colectivo y que las ideas, sobre todo, son una construcción exponencial o progresiva del trabajo que vino de atrás, del cual nadie se podría apropiar para sí mismo. Es decir, si yo estudio ingeniería hoy, 2010, y se me facilitaron teoremas y ecuaciones que llevaron 500 años en desarrollarse por miles y miles de personas, y con esas ideas que me enseñan ahí en la facultad prácticamente que es gratis, yo desarrollo, le pongo un numerito más a una cosa y me hago ultra rico, es como que, bueno, no tiene mucho sentido eso. Solo por poner el número y no por producir, por vender la idea, la marecoche. A mí me da la impresión como que es medio comunista el argumento ese. No, yo no sé si es comunista. Puede ser, es un argumento que la izquierda, por ejemplo, lo utiliza para defender Sí, es la. más, es un argumento que escucharía de la izquierda y no de un libertario, ese es mi punto. Por eso es un argumento que, por ejemplo, la izquierda pone mucho para valorizar la actividad docente. Es decir, sin una maestra no hubiese existido Edison, ¿no? O Einstein, ¿no? O sea, ¿quién es más importante, Edison o la maestra que le enseñó a aprender alemán a Einstein? ¿Quién es más importante? Porque si Einstein no hubiese aprendido alemán, no hubiese siquiera agarrado un libro, no hubiese leído a Max Planck, o no hubiese leído a Newton, no hubiese sido un físico, ¿no? Entonces, es una lógica que la izquierda la utiliza mucho para, digamos, con esta idea romántica. Pero bueno, sin el maestro de la maestra de Einstein, no hubiese existido Einstein. Y sin el maestro del maestro de la maestra de Einstein, o sea, ¿hasta dónde vamos a encontrar el Big Bang de esto? O sea, no tiene sentido pensarlo así. Porque en definitiva Einstein o una persona llega a hacer determinado descubrimiento por una suerte de sucesos aleatorios, contingentes e imprevisibles, ¿no? Entonces, yo creo que la lógica va por otro lado, que es que es cierto que las ideas no se pueden apropiar como tal, en fin, lo que quieras, pero tampoco podemos permitir que personas utilicen de manera irregular, de manera injusta, los descubrimientos que hace otro, ¿sí? O las ideas que hace otro. Por lo menos cítalo, por lo menos reconoce que llegaste a esa conclusión o a ese descubrimiento porque leíste a fulano, mengano, o te basaste en tal o cual idea, ¿sí? Pero es cierto que el impedir que se utilicen determinadas ideas, nociones, descubrimientos, por un cierto tiempo puede llegar a ser perjudicial porque, bueno, quedamos en una especie de inmovilismo, ¿no? Pero no, a ver, yo no creo que esta discusión pase por el tema de comunismo o no comunismo. Es una cuestión que, en definitiva, el fondo acá está con la propiedad intelectual. Los derechos de autor. Los chinos se roban patentes. Lo tiré al principio de tu estocada, te lo tiro de nuevo ahora. Capaz que si le preguntás al Partido Comunista Chino te dice, no, esto es propiedad común de la humanidad. Nosotros nos Sí. llevamos cómo hacer el iPhone porque bueno. Si vas a hacer una copia de un producto chino, que no existe ninguna original, pero una copia de un producto chino y te van a caer con todos los abogados. No, bueno, es que son comunistas solo con la propiedad ajena, como todos los comunistas del mundo. Bueno, pero lo que pasa también, hay una cuestión que es que los consumidores nos beneficiamos de el uso indebido de la propiedad industrial, ¿no? O sea, porque tenemos por ahí championes ardidas y no adidas, ¿tá? Pero es lo mismo, ¿no? Capaz que es lo mismo, porque es cierto que también, y acá hay un tema que no es menor, que es que la marca, y esto concretamente respecto a las marcas, la marca es un activo económico intangible, a veces injustificable, pero que existe, ¿sí? Que un producto, un bien, un calzado tenga determinada marca, por más que la utilidad sea la misma, el valor que le dan los consumidores y la disposición a pagar determinadas cosas, determinado precio por ellos cambia, ¿sí?
porque la marca está atada obviamente a determinadas preferencias de consumo, a un determinado estatus, que eso obviamente que este tipo de discusiones no la contemplan, ¿no? O sea, las marcas tienen asociado, obviamente que acá está el marketing de por medio, ¿no? Pero determinadas compañías han hecho de la marca un determinado diferencial y un valor en sí mismo, ¿no? Entonces, obviamente, que plagiar a un determinado producto, si no tiene la marca, no va a ser lo mismo, ¿no? O Claro. reproducir de manera... pero es cierto que también los plagios, digamos, o las reproducciones irregulares de determinados productos utilizan marcas que se acercan mucho o son bastante parecidas a las marcas originales, ¿no? Para dar la sensación de que uno está comprando el mismo producto, el producto Bueno, original. ahora un gran problema entre la comunidad de relojeros del mundo, miren el disparate que les estoy diciendo, pero ahora van a entender cómo cuadra con esto. Son los super fakes creados en la India de Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, que los hacen a los relojes, son, a no ser que se los lleves a un súper profesional de relojería, son indistinguibles de los originales. Los compras por $500, un reloj que vale $40.000, $50.000. Y curiosamente, al final del día, te copian hasta el movimiento interno del reloj. A lo que voy. La gente termina comprando los originales por lo que es la marca, pero el dispositivo, lo que tenés en la mano es lo mismo. Sí, claramente. Es casi lo mismo. Vos lo miran con lupa y hay un pequeño error de impresión en el dial, porque el número 12 tiene una torcedura de 0,003 micrómetros, ni siquiera milímetros. Es algo fantástico. Y nadie jamás va a usar orgullosamente el trucho, todos quieren usar el original, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como ya no fuimos mucho, la cuestión es que a veces, por ahí, el paradigma o el pensamiento liberal dice, no, el Estado solamente entorpece el capitalismo, ¿no? O las relaciones económicas. Eso como principio a mí me parece correcto, pero es cierto, y mi invitación es a que piensen qué sería de nuestra situación actual y en qué estado estaría el capitalismo si no existiesen patentes o algún derecho de propiedad. Entonces, la discusión en el fondo es esa, porque yo creo que la discusión teórica de si son o no derechos de propiedad, yo creo que es clara, no son derechos de propiedad. Porque es una situación jurídica que crea el Estado, no la reconoce. Y siempre le da un privilegio determinado. Son prerrogativas propias, o sea, las concesiones de patentes, de modelo de utilidad y demás, eso es una continuación de esa prerrogativa estatal de los reyes y de los monarcas de dar privilegios, ¿sí? Una nota de color, por ejemplo, durante toda la Pero edad... podés decir lo mismo sobre la propiedad de la tierra, Matías. ¿Cómo argumentás eso ahí? Bueno, pero déjame terminar con el Porque simplemente. es una complejidad tremenda, es lo mismo. Pero déjame terminar porque no iba por ahí. Perdón, Yo lo que perdón, voy a perdón. decir, durante buena parte de la historia de la humanidad, digamos, hasta que se termina la censura y la exigencia o la necesidad de que el rey o monarca te apruebe la edición de un libro, para publicar algo necesitabas algún tipo de autorización estatal, ¿sí? Si uno lee, por ejemplo, los invito a hacerlo, libros del siglo XVI en España, siempre tenía la autorización del rey. ¿Sí? No se puede publicar nada si no hay una autorización del rey. Hoy en día eso no sucede porque la libertad de expresión está garantizada y yo puedo publicar la cosa más aberrante, nadie me la puede impedir que yo la publique, después podrá tener consecuencias penales, en fin. Pero cuando eso se termina, sin embargo, al terminarse esa prerrogativa, esa potestad extraordinaria de los monarcas de permitir qué se publica o no, qué innovación intelectual puede llegar a ser conocida por los demás. Sin embargo, subsiste hasta el día de hoy otra pata o otra cara, digamos, del mismo privilegio real, que es la de permitir, perdón, la de dar estos monopolios temporales para la explotación de una determinada innovación. Eso sí está hoy en día. Obviamente no la da el presidente de la República, si bien tiene competencias, ojo, el Poder Ejecutivo a nivel constitucional para dar concesiones especialísimas y privilegios especialísimos de explotación de determinadas actividades económicas, pero en general lo hace un burócrata medio, digamos, que uno ni le ve la cara, que está ahí en el registro de propiedad intelectual. Pero a lo que voy es el Estado que tiene la misma prerrogativa medieval, digamos, de dar estas concesiones o estos monopolios temporales para la explotación. Pero es lo mismo, digamos, es la misma prerrogativa extraordinaria del Estado. ¿Es cierto que está injustificada desde el punto de vista moral? Cierto, pero es útil. Entonces ahí me parece que el pensamiento utilitarista en estas cuestiones es más fuerte. Pues si está bien, perfecto, pero si no le damos algún tipo de garantía al innovador
o al descubridor para que su esfuerzo sea recompensado, bueno, en definitiva nadie va a tener incentivo. Es un tema de incentivos o desincentivos, lo tomamos o lo dejamos, pero el hombre es así. Si no tiene un incentivo o no se le da la seguridad de que su esfuerzo, volvemos a Adam Smith, lo que les comentaba en la columna pasada, no es por la generosidad del panadero, del carnicero que uno consigue pan o carne, sino porque se le permite seguir su propio interés. Bueno, el Estado, en este caso, le está dando un privilegio temporal para decir, che, bueno, está bien, todo lo que vos hiciste, esto va a estar recompensado, te doy esta posibilidad. Yo creo que es mucho más complejo y a veces, en estos casos concretamente, el Estado, la intervención del Estado puede llegar a ser beneficiosa desde el punto de vista económico. Por más que no sea legítima o moral, ¿eh? Así que bueno, sería eso. Creo que ya podemos ir terminando. Bárbaro. La dejamos Bueno, por acá, entonces. sí, ya capaz que podemos, Fernando, si te parece, eh, darle algún tipo de publicidad a, digamos, esta serie que capaz que vamos a comenzar. No sé si tienes por ahí el flyer. Lo tengo, sí, ya lo Podemos pongo. poner. Perfecto. Creo que es interesante, digamos, es una idea que yo tenía ya hace tiempo, de hacer una exposición de lo que yo llamo las tesis malditas, digamos. Es un nombre muy rimbombante, casi publicitario, ¿no? Pero justamente para continuar con ese cariz, con el tono que ha tenido la columna en el último tiempo, de exponer o de intentar defender tesis que son incómodas o no son demasiado populares, ¿no? O que no tienen, digamos, o que son un poco contrarias a el sentido común, ¿sí? O que no están en discusión o no están circulando tan continuas, digamos, tan fácilmente por la opinión pública, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a discutir 5 tesis, ¿no? Una por semana. La primera es que todo Estado es una organización criminal consolidada. Ahí vamos a tratar básicamente la teoría del ladrón estacionario de Marcus Olson, ciertas, digamos, la teoría del Estado como una organización criminal, que puede parecer una teoría demasiado radical, pero en realidad es una teoría que tiene muchísimo fundamento y sustento, como vamos a ver. Después, la segunda tesis es que el cobro de impuestos equivale al trabajo forzado, algo ya adelantamos en la columna dedicada al IRPF, pero vamos y con los impuestos también que hicimos en la anterior, no, en la anteúltima. Pero vamos a hacer capaz que un análisis mucho más profundo desde el punto de vista teórico y ya sí con una cierta militancia o con una cierta voluntad de defenderla e intentar convencer. La tercera es que no existe el interés general, sino solo intereses individuales. Esto es una tesis que incomoda mucho porque los políticos hablan del interés general o el interés común. Vamos a demostrar que solamente las personas tienen intereses y como decía Simone Weil, un colectivo no puede ser una suma. Así que un colectivo no puede tener un único interés. Cada miembro de ese colectivo tendrá su interés. Después podrán ponerse de acuerdo en decir, bueno, el interés de tal colectivo es pero el Estado no puede, o un político no puede decir, esto es el interés general, porque en definitiva termina siendo una excusa para limitar derechos individuales, en fin, lo que ya sabemos. La tesis cuarta es, antes de modificar algo, es necesario conocerlo. Esto es básicamente una especie de análisis en profundidad con, digamos, esa imagen que Chesterton en uno de sus escritos establecía, digamos, el ejemplo de la valla, ¿no? O sea, lo que se llama la valla de Chesterton es una especie de parábola en donde dos personas se encuentran en una valla, digamos, una cerca en el medio de la nada, que no conectaba a ningún lado, y uno de ellos dice, bueno, vamos a sacarla, vamos a eliminarla, no tiene sentido, y el otro le dice, no te voy a permitir que saques esta valla hasta que no entiendas por qué está ahí, ¿no? Entonces, esta idea tan simple, que es, antes de modificar, antes de eliminar algo, tienes que comprender por qué está ahí. Y una vez que comprendas y entiendas que la causa de eso no es razonable o no es conveniente, recién ahí en todo caso podemos discutir Hay si lo vas a que, cambiar hay o que no. prohibir el interés. Pero Usureros. pero en definitiva, esto me parece muy razonable. ¿Por qué? Porque el progresismo piensa que todo tiene que ser modificado, hay que cambiar todo, ¿no? No importa si es bueno, si es malo, hay que modificar las instituciones del matrimonio, hay que cambiar leyes básicas, o no importa, porque hay que cambiarlo. Parece ser que el cambio se justifica por sí mismo. Entonces, en esta tesis lo que voy a intentar defender es, digamos, lo que yo llamo la prudencia reaccionaria, ¿no? Yo sé que es como complejo y suena mal, pero a veces no solo es necesario reaccionar ante los cambios, no todos los cambios son buenos por sí mismos, y la reacción es decir, che, no, déjame pensar si esto me conviene o no, o si es bueno cambiarlo, es una virtud
es prudencia y es necesario para ponerle algún control o algún coto, digamos, o limitación a este progresismo furibundo, digamos, de que todo está sujeto a cambio, ¿eh? Las relaciones personales, las relaciones familiares y demás, ¿no? Los conservadores estamos siendo reaccionarios actualmente, precisamente por eso. Totalmente reaccionarios. Y después la última tesis, que esta es la que más me gusta, la única violencia que existe es la física, ¿sí? Entonces, esto va a ser, obviamente, un despacho en contra de la violencia simbólica, violencia política, violencia mediática, y sobre todo nos vamos a anclar en la tesis de la violencia de Sorel, de Walter Benjamin y de Hannah Arendt, un anarquista medio, después se tiró Sorel medio al fascismo, un marxista y una liberal. Digamos que los tres coinciden en que la violencia solamente puede ser física y no existe algo así como la violencia simbólica, la violencia psicológica. La violencia es garrote, muerte, violencia física. Todo lo demás puede ser incomodidad, puede ser inconveniencia, puede ser reproche, pero no es violencia, ¿sí? Y esto es necesario, que me parece que por eso cierro este especial, digamos, el primer especial, espero que haya más, con las cinco primeras tesis malditas, porque todo se piensa hoy en día en términos de violencia. Todo es violencia. No me gusta lo que dice Fernando, es violento. Está siendo violento simbólicamente contra alguna minoría. Así que bueno, estas 5 tesis malditas creo que va a ser interesante. Son tesis polémicas, obviamente, la idea es generar polémica. Y bueno, y si hay algún otro especial más, que espero que sí, van a ir por la misma línea, ¿sí? Pero básicamente son mis percepciones, pero la idea es que estén bastante fundadas desde el punto de vista teórico. Así que bueno, la semana que viene arrancamos con la tesis 1. Todo Estado es una organización criminal consolidada. Así que bueno. Genial manera de terminar el año. Mati, te vas a robar 2 de Nozick de las 5. Las 2 primeras. No, porque no sé que en Estado, Anarquía y Utopía, justamente la idea de la primera parte es defender que se puede crear de manera espontánea, por un proceso de mano invisible y moral, sin violar derechos individuales, un Estado. Justamente eso sí va a ser un punto que lo... Bien. Bueno, vamos terminando, gente. Vamos a 1 hora y 20 ya. Saludos, Estaba complicada la propiedad intelectual. Bueno, brujuleros, ya saben, hay salado plantel por delante. Matías va a estar haciendo uso y desuso de sus tesis. Así que lo estamos viendo en el canal. Estén pendientes de esto, que la estocada sigue. Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Cómo no? Un abrazo, gente. Chao, chao. Chao, chao. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas, un compás